se aplica. Es un acto de príncipe. Le quería preguntar al abogado, ¿no? ¿Había otra alternativa, por ejemplo, de parte del gobierno, de acudir a la justicia y llegar incluso en alguna instancia a la Corte Suprema y que declare inconstitucional esta ley? ¿Esto era un camino posible o, digo, acudieron al veto porque era algo más fácil y que tal vez iba a tener una resolución más rápida? A ver, el gobierno apenas tomó el 10 de diciembre del 2015, cometió un error. El primer error, yo no creo que haya sido un error, sino es un negocio, pero el primer error es no comenzar a discutir verdaderamente el tema energético. ¿Cuál es el tema energético? El problema del tema energético es que debería haber ingresado en las normas, que son la ley de energía y la ley de gas. Habiendo discutido esas normas, se iba a saber perfectamente cuáles son las empresas que verdaderamente estaban calificadas para ejercer la distribución. Y en ningún momento hizo esto. Lo único que realizó fue incrementos, que después fueron frenados por el fallo CEPIS, empezaron con las audiencias públicas, que fueron un hecho del príncipe cada una, y ahora terminamos con un acto jurídico que corresponde a la Constitución, que es que el Parlamento, o sea, los representantes del pueblo, emitan su posición ante una situación negativa. No nos olvidemos que muchas veces se han establecido normas expresamente detrás del Poder Legislativo para regular ciertas situaciones de los servicios públicos. Y los servicios públicos deben ser regulados por el Estado, y el Estado son tres poderes. No empecemos a evitar esto. El Estado son tres poderes y allí hay que discutir. Bien. Y el problema judicial que tenemos, que todos hablan de Comodoro Pi, que yo lo llamo Comodoro Pi, es la copa del iceberg, es que todos los juzgados contenciosos administrativos y comerciales que tienen causas de derecho del consumidor le disparan, no la resuelven y causan un serio perjuicio a los consumidores, y por eso tenemos que discutir acá de las tarifas, si no la Corte debía haber resuelto este problema. Bien, aumentan también los medicamentos, por supuesto, uno de los sectores más vulnerables de la sociedad son los jubilados. ¿Cómo hacen para sobrevivir? Le pregunto a Santín, le pregunto a Marcelo, un jubilado con 8.000 pesos por mes, donde aumentan también, por supuesto, además de los medicamentos, las tarifas y los servicios públicos, por supuesto. Sí, Santín. Digamos, escuché que había dicho Marcelo, perdóname. La realidad es que los medicamentos, yo te decía que recién, digamos, con el aumento del dólar, si bien los jubilados no ven un dólar ni de casualidad, porque, digamos, a ningún jubilado que gana 7.660 se le ocurre comprar dólares, pero los dólares impactan en todo lo que consume. Es decir, impacta sobre los medicamentos. En los últimos 20 días los medicamentos aumentaron un 20%. Es decir, impactan sobre los servicios, es decir, los cuales tienen que pagar, sí, e impactan sobre su comida. Digamos, la realidad es que en la Argentina tenemos dolarizado lo que comemos, porque la realidad es lo que exportamos. Entonces, como es lo que exportamos, lo que comemos, el hecho es que cuando aumenta el dólar, es decir, como está a precios internacionales y se han retirado las retenciones, en definitiva, y no hay regulación específicamente para lo que consume. Entonces, para los jubilados el impacto es muy alto. Pero si vos tenés en cuenta que entre el 2015 y el 2018 los medicamentos tuvieron un aumento superior al 230% y la jubilación aumentó el 74% y la inflación aumentó el 90%. Entonces digo, es decir, este tipo de cosas, cuando en la canasta del jubilado los medicamentos y la salud son el 20%, imagínate el impacto que tienen. Así que, es decir, este tipo de cosas, es decir, la realidad es que necesitan que el Estado se meta. Si el Estado no se mete en serio, y para que el Estado se meta, ¿quién se tiene que meter? Se tiene que meter, en definitiva, quien es la organización más importante en la práctica de la salud en Argentina, que se llama PAMI, ¿no? Ambos pertenecieron o pertenecen al Congreso. En algún momento pasaron por allí, alguno emitió su opinión. Y mi pregunta es la siguiente, Eduardo, a propósito de lo que decías recién. Para Marcelo Ramal, por ejemplo, ¿qué es lo que le hace falta a la gente que trabaja allí en el Congreso, a aquellos senadores y diputados que nos representan, para tener sensibilidad, por ejemplo, en tantos casos que hace falta, pero fundamentalmente en nuestros viejos, en nuestros chicos y en nuestros enfermos? ¿Qué es lo que pasa? Porque yo supongo, nadie vota esto por aquí. Ahora resulta que votan porque... Es decir,
Evidentemente hay algo que está fallando. Se lo pregunté a una senadora antes de ayer, ¿qué es lo que está pasando? Realmente no se puede creer que no haya ningún tipo de sensibilidad social, porque no se olviden que el gobierno, en definitiva, gobierna, pero los que disponen lo que sucede son los que pasan por el Congreso. Sí, pero Claudio, déjame contarte algo, no como vocero del gobierno. Uno de los núcleos duros que dirigió Cambiemos son los jubilados. También, hay que decirlo. Marcelo. No, es interesante lo que preguntás por lo siguiente. Hace 2 o 3 días que por el debate del Senado, por el debate en la televisión, de lo único que se discute en la Argentina es si estas tarifas compensan adecuadamente a las empresas de gas, de luz, si realmente con estas tarifas van a poder afrontar sus gastos operativos, de exploración, de producción, etc. Sí. Yo digo lo siguiente, ¿por qué no utilizan este mismo criterio para discutir el salario y las jubilaciones? Bueno, a eso por ejemplo, hubiera sido interesante una sesión del Senado de 12 horas, como la de ayer, para discutir la canasta del jubilado. Como se discutió ayer, se discutió cuánto vale el gas, cuál es su costo, de qué manera puede remunerar. ¿Por qué no discutimos cuál es el peso de los medicamentos robando, en la canasta? ¿Cuál es el peso de los alimentos? Fijar también lo que es la garrafa, ¿no? Por supuesto, ¿cuál es el salario que cubre la canasta familiar? No, eso no se discute. Es interesante pero está porque bien, el pero gobierno... en ese punto hay el capítulo de "ay, si hubiera sabido", y más cerca de la jubilación que de la juventud, digo, se sabía perfectamente que este modelo de gobierno iba a ajustar por salarios y jubilaciones. O sea que lo que estamos viendo ahora, lamentablemente estamos experimentando esto. Fíjate lo siguiente, que el gobierno veta una ley... A propósito de los vetos, disculpen, aquí los tenemos, los estamos viendo. Macri y los vetos. Es lo que reza en la pantalla, ustedes lo están viendo. Y a propósito de este tema, Luis, bueno, uno de los principales fue el de la emergencia ocupacional. La emergencia ocupacional, que también tuvo... La ley antidespidos. La ley antidespidos, que se anunció desde Cresta Roja, aquel modelo de recuperación industrial, que fue, digamos, el más importante y que tuvo, también hay que decirlo, una tibia reacción sindical, si bien fue motorizado Últimamente por te escucho diputados. mucho hablar de esta tibia reacción sindical, pero bueno, pero es muy simple, te lo resumo en 2 palabras. Los está superando la situación. Bueno, doble jubilación mínima para excombatientes, el salario mínimo profesional, Nati. Bueno, después otro de los temas también que se debatió, que por qué la detención temprana de la trombofilia había decidido finalmente el gobierno vetarla. Y por último, la ley de expropiación del Bauen. Y hoy tenemos que sumar la ley contra las tarifas, ¿no? Claro. Así que, bueno, todo esto desde 2015, cuando empezaron. Dijiste que 2016. Que los sindicalistas están siendo superados por la situación. Después me vas a tener que explicar qué es la situación, porque realmente no creo que el sindicalismo pierda fuerza. Ahora, Daniel, perdón, ¿cambió en algo tu trabajo todo esto, el aumento de las tarifas de los servicios públicos? ¿Hay más cortes de luz? Mira, en general lo que ha hecho, lo que hacen la mayoría de los consumidores, y en especial mis clientes, es haberse reducido en los proyectos de ampliaciones o de refacciones de sus casas, de sus industrias. Se ha frenado todo por la incertidumbre de en qué invertir, ¿no? Porque al no tener un horizonte más o menos lógico, entonces prefieren no hacer nada. Claro, exactamente. Bueno, estamos en comunicación telefónica con el ingeniero Lasca, representa a los ingenieros agrónomos, y con él queríamos conversar también porque, por supuesto, nosotros decimos que la fuerza del país, y estamos acostumbrados a decirlo, lo escuchamos, la fuerza del país está en el campo. ¿De qué manera estaría repercutiendo esto en todos aquellos que tienen justamente que darnos fuerza? Ingeniero, buenas tardes. La China y Claudio los saludan. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, cuéntenos por favor cómo afecta todo este aumento de tarifas en la gente del campo, en general, agronomía, primero agricultura. Quería aclarar que la inquietud nuestra era, yo soy coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial, y estamos sorprendidos que en el tema de las concesiones viales no se mencione que también son un servicio público, como es el gas, la luz y el agua, y que afecta tremendamente el costo de transporte y por ende todos los precios de la economía nacional. Cuando usted compra un sachet de leche, está pagando el peaje, no se lo regalaron.
Y un tema que es grave, que tampoco nadie menciona, que las tarifas de peaje no tenían atraso tarifario. Todo lo contrario, aumentaban en forma permanente. Sí. Y desde que asumió el gobierno en las rutas nacionales, el incremento llega al 700%, y hace pocos días, o un mes atrás, que esto no salió en ningún lado, el peaje en las rutas nacionales aumentó el 80%. En la provincia de Buenos Aires, la gobernadora Vidal, en 2 años de gestión aumentó el peaje de la autovía 2 y la ruta 11 el 120%. En la capital federal, las autopistas urbanas, que ahí el legislador Ramal lo debe saber, en la ILIA, del año 2008 hasta ahora, 5.500%. No hay marco regulatorio, no hay ente regulador. Entonces estamos sorprendidos que en el Congreso no se trate, que muchas entidades de usuarios y consumidores no incorporen este tema como un servicio público más. Y te reitero, es gravísimo y afecta tremendamente todos los productos, afecta a las economías regionales. Ni le cuento cómo están en el norte del país, Chaco, Corrientes, están que trinan entre peaje, combustible, la BTD. Vamos a andar en sulky dentro de poco, vamos a pegar con un carro y un caballo. Ingeniero. Entonces, bueno, esa era la inquietud que teníamos nosotros como profesionales del agro, que también nos trasladamos permanentemente por la red vial. Ya no damos más. No sé, vamos a andar o en sulco o en bicicleta como anda el ministro Dietrich, que era en la capital, así Dietrich. Pretende que vayamos al Chaco en bicicleta. Bueno, por favor, que no nos tomen de tontos. Ricardo, lo interrumpimos un segundito. Le queremos hacer una pregunta en el piso de Crónica TV. Marcelo. Marcelo Ramal, perdón. Sí. Marcelo Ramal. No, bueno, quiero saludar a Ricardo Lasca, que es una persona que ha denunciado con mucha firmeza toda esta política confiscatoria con los peajes. Perdón, la denunció. ¿Y qué pasó? Bueno, se ha seguido adelante, pero ahora el tema es más grave por lo siguiente. Con este sistema de proyectos de participación público-privada, sí, donde se toma una deuda, el Estado toma una deuda encubierta, porque es el privado el que financia una obra con tasas de interés elevadísimas y después el Estado le tiene que pagar. Hay que tener en cuenta lo siguiente: ¿cómo paga el Estado esa deuda con el privado que construye? Lo paga dolarizando los peajes. Es decir, se hacen las rutas tomando deuda en dólares y la garantía del pago de esa deuda en dólares son tarifas dolarizadas. Ahora, el que viaja, el que transporta y todo lo demás, no tiene ingresos dolarizados. Es decir, que la actividad del transporte en la Argentina está doblemente castigada por los tarifazos en el combustible y por este sistema de peajes dolarizados. Y aparte comparto esto de las PPP, que son un escándalo, pero lo más grave es que insisten con el sistema de este falso peaje de impuesto al tránsito. Un dato muy concreto: al cabo de 26 años que estamos pagando este impuesto a la circulación en las rutas nacionales, se recaudaron más de 12.000 millones de dólares entre tarifas y subsidios y no se hizo un solo kilómetro de camino nuevo. Hemos solamente pagado para bancar las estaciones de peaje. Y las pocas obras de infraestructura que se hicieron de envergadura, como la autopista Rosario-Córdoba que se terminó, o la autovía de la ruta 12 y 14 del Mercosur, la hizo el Estado Nacional, no la hizo el concesionario vial que nos cobra hace 26 años. Esto es lo escandaloso de las PPP truchas que nos quieren imponer con el fracaso que tuvieron en España, en Inglaterra, en Grecia. Y por supuesto, ¿quiénes están atrás de todo esto? Los bancos, la patria contratista, el club de peaje, los amigos del poder. ¿Hasta cuándo nos van a seguir esquilmando? Así que yo, insisto, quería simplemente plantear esto, que nos ayuden a instalar este tema dentro de lo que son los servicios públicos, que los legisladores parece que se olvidaron en el tratamiento de esta nueva ley que quisieron imponer del tema de las tarifas, que las concesiones viales son un servicio público, que ni siquiera reitera un marco regulatorio, un ente regulador será una truchada como el ENRE o para el gas, pero acá directamente no existen. Directamente estamos a la buena de Dios. Y encima hacen consultas públicas por escrito, ni siquiera son audiencias públicas que son una catarsis, no sirven para nada, son no vinculantes, no, ni siquiera audiencia pública por lo menos para participar, no, son escritas, no tenemos derecho a nada. Bien, Ricardo. Y encima pagamos para matarnos, ¿no? Porque encima no hacen nada en los caminos. Ricardo Lasca. Pero bancamos a los sueldos de los juzgados de peaje, somos una entidad de beneficencia. Muchas gracias por esta comunicación, Ricardo. Tenemos que seguir adelante. Gracias. Por supuesto que se están abriendo cosas, se están proponiendo otros reclamos, evidentemente. No solamente las tarifas es lo que hace que aumenten los productos, sino también, como decía recién Ricardo Lasca,
el aumento en los peajes y bueno, desproporcionados y sin hacer algo que se corresponda realmente con la plata que se llevan. Yo, discúlpeme por utilizar este término, pero es literalmente la plata que se llevan. Y China. todo esto afecta, por supuesto, al que tiene un comercio, a la gente que está en la calle, a nuestro bolsillo, y al que tiene, por ejemplo, un comercio, en este caso una pizzería, está en la calle en este momento en Chacarita. Sigue Valentina Blasón en la pizzería El Imperio. Valentina, contanos. Vale, ¿nos escuchás? 18:15. Corrientes, esquina La Croce. Dale, dale. Sí, ¿me escuchan, chicos? Perfecto, sí, adelante. Dale. Perfecto. Como les decía, justamente ahora hay gran presencia de personas que vamos a dialogar con ellos para ver cómo les afecta a su bolsillo este tema de la suba de las tarifas, tanto el agua, el gas, la luz. Por ejemplo, acá tenemos a un señor que está con traje. A ver, vamos a preguntarle cómo está su situación. Disculpe, provecho antes que nada, lo vamos a agarrar, estamos en vivo. Queríamos preguntarle cómo se encuentra su situación en cuanto a la suba de las tarifas. No se habla con la boca ¿Cómo llena. lo maneja el bolsillo? Por ahora lo puedo manejar, pero la verdad es que no veo mucho más tiempo. ¿A qué se refiere? Es muy fuerte esa frase. ¿A qué se refiere con que no lo ven mucho más tiempo? No veo que pueda seguir manteniendo lo mismo que tengo, es decir, ya bajamos los costos, ya cambiamos la lámpara de leche, hicimos todo lo que se puede hacer y bueno, y ahora estamos en el momento de ver qué es lo que pasa. ¿Qué piensa con respecto a que el presidente de la Nación haya vetado la ley de las tarifas que fue sancionada? No, es una costumbre que él tiene, es decir, él está acostumbrado a vetar las leyes, inclusive cuando estaba en la ciudad de Buenos Aires vetaba las propias leyes que tenían su gente, así que bueno. Ahora, ¿qué alternativas utiliza usted para poder llegar a fin de mes? A ver, ¿cómo hace para manejarse con los aumentos de las diferentes tarifas? No, achicándome, controlando más los gastos, controlando las luces, como te decía, cambiando el tipo de iluminación y usando lo menos posible. Igual como yo trabajo mucho tiempo, tengo la ventaja de que, bueno, estoy menos tiempo en casa, entonces... Pero se ahorran algunos gastos extras. Ah, vale. Sí, hay que achicarse en todo. Es decir, antes uno podía salir más, podía decir, bueno, 2 veces por mes salir a cenar y ahora, bueno, uno va achicando eso, va recortando. Entonces por ahí uno sigue llegando, pero lo que está haciendo es achicando la calidad de vida. Achicando la calidad de vida. Muchísimas gracias. Provecho. A ver, vamos a hablar acá con los muchachos. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. ¿Los molesto un segundito? ¿Cómo se manejan actualmente con la suba de las tarifas? ¿Pueden contarnos? ¿Tienen familia? Con la suba no, el sueldo no alcanza. No alcanza, no, con las subas no sé cómo te puedo decir, no se alcanza por eso. ¿Cómo haces para manejar eso de que no te alcanza? Bueno, vamos buscando otra changuita más después del laburo, ¿viste? Si no, no. O sea, vos tenés un trabajo estable y por otro lado tenés que buscar otras alternativas. Claro, sí. ¿Tenés familia? Sí. ¿Hijos? 3. 3 hijos y un sueldo que alcanza para llegar a fin de mes o rasparlo. Mira, con el otro laburo que tengo ya me puedo solventar tranquilamente, pero con un sueldo no. ¿Cuánto estás pagando de luz? ¿Podemos saber más o menos? 2.500. 2.500 y hace 2 años ¿cuánto pagabas? 200 pesos. ¿Eso cómo lo tomás? ¿Cómo fue ese impacto? Como te digo, ¿no? Hay que hacer la lucha porque no alcanza. No alcanza, no. ¿Te da bronca o de repente decís, bueno, ya está, esto tiene que pasar y hay que seguir adelante? ¿Qué es lo que pensás? Bueno, es impotencia. Otra palabra te puedo decir. Pero, ¿qué se puede hacer? Gracias, muy amable, muchas gracias. Bueno, muy buenas las declaraciones, ¿no? De la gente que dentro de toda la preocupación se siente estable y puede hacer diferentes consideraciones. A ver, vamos a seguir buscando. A ver por acá, señor. Buenas tardes. ¿Puedo molestarle un segundito? Provecho antes que nada. Le quiero preguntar. No quiere hablar. Perfecto, no, le dejamos comer tranquilo. A ver por acá tampoco. Claro, encima la gente está en estos momentos buscando un lugar de despejarse y nosotros venimos a hablarles de un tema importante. Señor, disculpe, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Cómo le va? Cuénteme, señor, ¿cómo le impacta al bolsillo esta suba de tarifas que estamos viviendo actualmente? Mira, yo tengo una visión de la vida distinta a lo normal. Es decir, trato de ubicarme en el entorno que existe a mi alrededor en el mejor lugar posible. Tres problemas. Prometía. La banco bien, y se la banca con cuáles consecuencias.
Valen, decile que repita, No por le favor, que encuentro se cortó la consecuencia. comunicación. En sí te digo. A ver, ¿puede repetirnos lo que nos dijo al principio porque se cortó la comunicación respecto a su visión de vida? Bueno, yo, digamos, enfoco la vida desde el punto de que hay un entorno y dentro de ese entorno me ubico en el mejor lugar posible. Por otro lado, si hablamos políticamente, vivo 70 años de política y es la repetición constante de lo mismo. Siempre nos pasa exactamente lo mismo. Si me desespero por esto, termino en el cementerio antes, voy a terminar. Ay, no, por favor, tan drástico no. ¿Y cómo toma esto del tema de los jubilados? ¿Cómo lo vive? Yo soy jubilado. Acepto lo que me dan. ¿Usted cree que puedo más para que me den algo más? Un estoico. No. No hay lucha. Salimos, cantamos. Este es un país que, pienso yo, vive de cantitos. Canto a la marcha, el pueblo unido jamás será vencido, el himno nacional, somos libres. ¿Somos libres? No. ¿Nos hemos ruido? No. ¿Hemos vencido algo el pueblo? No. Es fuerte lo que dice. Es lo que vivo. Yo no quiero pensar que es como una especie de resignación. No, es una aceptación de lo que hay que no puedo cambiar. No lo puedo cambiar. ¿Cuántos años tiene? ¿Quién lo cambió? 83. Mañana cumplo 83. Si me querés regalar algo, ¡Feliz acá cumpleaños! Dale un feliz cumpleaños. Que acá le están cantando, le están diciendo un feliz cumpleaños para mañana, pero muy interesante lo que dice. ¿Cómo se llama? Salvador Di Martino. Salvador. Entonces, usted sentado acá, tranquilito, ve pasar la vida. Ahora me voy a trabajar. Valen. ¿De qué trabaja? Yo estoy encargado en un garaje en el 11 de 20 de la noche a 8 de la mañana. Mirá. Muchísimas gracias, 12 Salvador. horas, Salvador. Increíble, y tu chicos, sabiduría. ¿no? Muchísimas gracias, Vale. Impresionante, impresionante. Muy bueno tu aporte. Para hablar de los cortes de ¿De qué electricidad, cortes? de los Ah. cortes de luz. No, nosotros Sí. todavía no nos vamos a una pausa, No, te no, ilusiones. creí que eran los cortes de autopistas y... No, para hablar de los cortes de electricidad, para hablar Sí. específicamente de los cortes de luz, Sí. lo tenemos acá Osvaldo, que quería aportar algo. Quería aportar esto. Estuvimos hablando ahora del tarifazo. Sí. Estuvimos hablando de las audiencias, pero no se está especificando que hay barrios que, por ejemplo, el día de ayer estuvieron 10 horas sin luz. Y son más de 20.000 usuarios, según informó el ENRE. Nosotros creemos que mucho más. Ayer, entre las 11:30, 12 de la noche y las 2 de la mañana, hubo cortes de energía en varios barrios de la capital federal y en el conurbano bonaerense, en varias localidades, inclusive de la zona sur, de la zona oeste. ¿Qué significa esto? A ver, tenían que haber cobrado las tarifas con el aumento y haberlos invertido en reparación de todo el sistema. De siempre. Bueno, pero no hay nadie que esté encima. Ahora, no hay y bueno, pero el presidente del ENRE es el señor Chambureilón. El señor Chambureilón es el gran líder de las asesoras de las empresas de energía. Es decir, en este momento, hasta el ente de control pertenece a una empresa. ¿Le puedo contar algo? Y eso es lo más terrible. ¿Le puedo contar algo? Es como si a Racing lo arbitrara el presidente Blanco para no herir a los compañeros Geneises, ¿no? A ver. Pizza, birra y tarifazo. Está bien el final. Justamente lo que Está bien estamos el final, viendo. ¿eh? Sí, La definición evidentemente. geminiana. Bien por el producto. Evidentemente. A propósito de los cortes, Daniel. Sí. Cuando se producen estos cortes de luz y vuelve la luz con una tensión, creo que se dice tensión, que es lo que no debería suceder, mucha gente se queja de que les queman los aparatos. Si uno va a comprar como compré yo, que me salió carísimo, justamente por estos picos, un estabilizador creo que se llama. Es que te los queman. Es que a eso iba. Están carísimos y de repente viene un golpe de luz fuerte y le quema el estabilizador. Por ahí no le quemó un aparato, pero al próximo le quema 1 o 2 aparatos. Sí. ¿Cómo se puede prevenir? Es decir, la pregunta más allá de la prevención es la siguiente. Esto existe, si usted sabe, existe en otra parte del mundo y por otro lado, esto debería ser enteramente responsabilidad de las empresas que abastecen de energía a los domicilios. Sí, por supuesto. En principio... Digo, perdón, sí. de la empresa, porque creo que hay una empresa que abastece y otra que transporta, ¿verdad? Sí. Por Es eso de la digo, distribuidora. De la distribuidora, es decir, porque a veces viene con menos y ¿a quién le echamos la culpa? El problema es la distribuidora. La distribuidora. Es la distribuidora, pero no es tanto en la generación de la tensión. No es que cuando a mí me baja la tensión No. Se está generando menos cantidad de energía. Es justamente el problema de lo que decía el abogado. Sí. La falta de inversión de tantos años, porque eso sí, las empresas, sus ganancias siempre
las mandan a donde las tienen que mandar. Lo que decía queda, Marcelo Ramal, sí. lo que queda va a inversión. Ajá. Entonces, lo que queda lo dice como si fuera un, claro, como un si desecho. como si quedara algo, chica. va a inversión. Como no se invierte, Sí. entonces se emparcha. Entonces yo le puedo asegurar que en el ámbito en que estoy específicamente, en todo lo que es Capital Federal y Gran Buenos Aires, el tendido de cable que va por debajo de la vereda tiene por lo menos por cuadra no menos de 8 a 10 reparaciones de pedazos de cable empalmados, porque cuando se quema, vienen, cortan el pedazo, empalman uno nuevo y sigue. Y son de la ITA. Y algunos son de la El ITA. empalme no perjudica el transporte. claro, porque en cada empalme va perdiendo y va generando temperatura. La temperatura quema los aislantes, el aislante al derretirse genera cortocircuito, explosión, otra vez se corta, y lo mismo. vuelven, encuentran cortan el pedazo. Usted lo va a ver en la calle, va a ver las camionetas con pedazos de 3, 4 metros, todos los días. Arreglan y siguen. Todos los Bien. días. Claudio. Daniel, Luis Autalán Tiene otra parte la historia que comenta el profesional electricista. Preguntar al abogado si vos querés reclamar a la concesionaria por los artefactos que esa era la otra se pregunta. te detonaron Ahí por iba. la suba de tensión, ¿cuántos meses más o menos vas a tener que esperar para tener alguna respuesta? ¿Y qué cosas tenés que preguntar? ¿Me equivoco? Doctor, ¿y qué cosas hay que presentar? Bueno, el problema... Largo trámite, ¿no? Agrego, y todavía hay tramos que son de la vieja Ítalo. Todavía están. Estamos hablando... Compañía Ítalo-Argentina de Exacto, Electricidad. estamos hablando anterior al golpe militar del 76. Sí. Son del 50, del 40. De antes. Que se ven en la calle. Mucho antes. Se ven las tapitas en la calle. Me contaron. Sí. A mí también. El problema más serio es que anteriormente esto ya se ha tomado como una corruptela muy seria, tanto por las empresas como por ente de control. Se tienen que hacer los reclamos en forma inmediata. Nosotros le decimos que generalmente cuando hay un corte de energía desenchufen todos los artefactos de la casa y tomen constancia de la fecha del corte, hablando con el vecino que ha hecho la denuncia pertinente para tener constancia del número. Porque a veces se lo niegan también. Segundo, tener presupuesto en caso de tener algún siniestro, tener presupuestos de todos los artefactos, hacer la denuncia por escrito y con fotocopia de los presupuestos al EDESUR y copia sellada a la comercial y a los 10 días al ENRE. Si lamentablemente el monto es muy elevado, hacer la acción judicial. Muchas veces, yo le estoy hablando de un 50%, porque más de eso no pagan, le están, 50% de los reclamos, ¿no? Le están pagando algún que otro artefacto quemado. El problema es que ahora, en la nueva moda, hay casas quemadas. Casas quemadas. Bueno. Directamente, como le mandan 300 watts, saltan los cables y, por supuesto, alguna casa le saltan al frente y empiezan a quemar. Una vez vetada la ley, perdón, un segundito. Un segundo, que perdón. tenemos que Ahora volvemos. Ya volvemos. Ahora volvemos. Una vez vetada la ley, siguen aumentando entonces los costos, las tarifas de los servicios públicos, afecta al bolsillo, afecta a la gente y también al comercio. Valentina, ¿seguís en la pizzería de Chacarita? Exactamente, China, seguimos aquí contestando todas las inquietudes que tiene la gente cuando se acerca a hablar con nosotros y la realidad es que nosotros tenemos preguntas para ellos. A ver, disculpe señor, disculpe las molestias. ¿Puedo hacerle una preguntita y no lo molesto? Es un segundo. Puede ser provecho, antes que nada. Es con respecto a las tarifas, señor. ¿Me puede contar cómo se encontraba hace 2 años, no? No tengo ni... Gracias, gracias. A ver, vamos a seguir buscando. Hay mucha gente, pero la mayoría por ahí no le interesa hablar. A ver, por acá. ¿Qué tal, chicos? Disculpen las molestias. ¿Le puedo hacer una preguntita? ¿Puede ser muy breve? Por favor, gracias. Con respecto a las tarifas, ¿nos podés contar cómo te encontrabas hace 2 años y ahora? Bueno, bastante más contento antes. Sí, ahora estamos pasando mal. ¿A qué te referís con que la estás pasando mal? Por los aumentos de la tarifa, los tarifazos, lo que se paga por mes. Son increíbles. Muchas gracias. A ver, vamos a volver al sector de la pizzería, que es donde se están haciendo las pizzas justamente. El sector de la cocina, el horno. Acá es donde se encuentran los gastos, donde uno tiene que comprar y que gastar gas y que gastar luz, agua. Los cocineros están en estos momentos en pleno trabajo. A ver, ¿yo puedo preguntarle algo a alguno, chicos? Una preguntita, estamos en vivo. A ver,
permiso, voy a molestarlos en su trabajo. Contame, si acá en el lugar de trabajo, acá en el horno, sabemos que es un horno a gas, ¿cómo se trata este tema de la suba de las tarifas acá? Y ahora con el tema ese bajamos un poco el gas, lo medimos un poco, no lo tenemos el horno muy caliente tampoco. Ah, ¿les piden una cierta restricción? No, nosotros mismos nos damos cuenta para bajarlo, porque si lo usamos todo el tiempo así, y pienso que va a subir un montón en el medidor también. ¿Es una forma de ahorrar? Claro. ¿Saben el medidor, cuánto gasta todo eso? No, más o menos me doy una idea porque ya hace muchos años que estoy acá. Pero después, en otras cosas no te puedo decir. ¿El tema del agua y la luz también hacen esa especie de ahorro? Y sí, ahora sí, en este momento sí se hace mucho. Porque aumentó todo, así que se tiene que medir un poco más. ¿Y acá alguna vez el encargado se ha acercado y te ha dicho, chicos, ahorren, apaguen las luces, algo de eso? Ah, sí. Un par de veces lo dijeron. El tema de las luces en el fondo, para ahorrar un poco la energía. Por ahí dejar la canilla abierta, dejar los platos. Siempre lo dicen, ¿no? Sí. Nosotros, en el tema de ahí, nosotros nos metemos. Nosotros no usamos mucha agua tampoco, así que nosotros nos medimos acá en el tema de gas y nada más. Muchísimas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Miguel. Muy bien, muchísimas gracias. Claro, los chicos están trabajando a full acá en la cocina. Claro, Ahí Valen. estamos observando cómo entran y salen las pizzas del horno, sí. Que es muy bueno tu aporte, porque del año pasado al día de hoy ya, 2018, por supuesto que baja el consumo, ¿verdad? Aumentan entonces las tarifas de los servicios públicos, luz, gas, agua, y por supuesto la gente se sienta en una mesa, tal vez una familia tipo, que en lugar de llevarse, de comerse 1 o 2 pizzas, piden por porciones, piden individualmente. Repasábamos hace unos días nada más, estábamos en una panadería donde la gente en lugar de ir y pagar 1 kilo de pan, pide 20 pesos, 30 pesos de pan, dependiendo de la cantidad de efectivo con el que cuente. Es decir, vetada la ley, aumentan los servicios, las tarifas de los servicios públicos y por supuesto baja el consumo. Ahora, la pregunta es, ¿sirve un pueblo que no consume? Estamos viendo a Valentina, gente que trabaja con hornos, hace un ratito también hablábamos con electricistas matriculados. El bolsillo no da abasto y uno de los sectores más vulnerables y más perjudicados, como hablábamos acá con Marcelo, también con Santini, son los jubilados, que se les recomienda además vivir y consumir, reducir el consumo, por ejemplo, de gas. ¿Cómo hace un jubilado con 80 años para vivir en un geriátrico y tener que reducir el consumo de gas? Sí, por ahí el que vive en el geriátrico forma parte de una organización que ya tiene una organización más comercial, que también tienen un conflicto. Pero el que vive solo, el que vive, digamos, el que vive en su casita, que construyó durante muchos años y que hoy está jubilado. Ustedes fíjense recién el jubilado ese que entrevistaban, 83 años. Es decir, y tiene que... Resignado, ¿no? No, pero aparte tiene que salir de noche a trabajar, digamos, a los 83 años para poder completar, en definitiva, su salario. Eso es terrible. Sí, digamos, a los 83 años, un jubilado tiene que trabajar 12 horas. Repasemos cuánto cobra un jubilado. Y cobra 7.660. Es decir, ese es el sueldo mínimo de un jubilado. ¿Vos sabés qué le han hecho al jubilado para mostrar, es decir, en definitiva, digamos, las cosas que le pasan a los jubilados? Vos te debes acordar que hace muy pocos días el director ejecutivo del ANSES dijo que le habían aumentado, le habían dado el 82% del salario mínimo vital y móvil a 1.300.000 jubilados. Le aumentaron 130 pesos a los jubilados, 129,58. A esos jubilados que le dieron 129,58, le sacaron los 300 pesos que le devuelven de IVA. Bien. Digo, la realidad es que viven en una situación impresionante, digo, porque un jubilado de 83 años que tenga que salir a trabajar toda la noche para poder llegar a fin de mes, porque el señor no lo hace porque quiere. No es que, es decir, digamos, se aburre en su casa y se va a trabajar de sereno a la noche. Bien. Es decir, tiene jubilado a que 83 también años, le aumentaron los medicamentos. Es decir, claro, es todo un pues combo. imagínate, digamos, los medicamentos lo aumentaron en los últimos 15 días del 20%. Ese es el impacto fenomenal específicamente en el bolsillo de esos jubilados, digamos, que en la práctica tienen que salir a hacer ese tipo de changas, ¿no?
Bien, tenemos que volver al móvil. Sigue allá Valentina Blasón. ¿Algún otro testimonio que puedas aportar, Valen? Sí, estamos en el sector de la cocina. Si quieren podemos ir al comedor para hablar con la gente. Dale. Es importante saber en qué porcentaje del presupuesto de su salario lo afectan las tarifas y qué opinan respecto de la decisión de Macri de haberlas vetado. Muchísima gente está... Ojo, porque cuidado, mientras vos buscas a alguien, yo te digo, tengamos en cuenta algo, Hay un veto presidencial, pero también tenemos un 37-30 en el Senado. Es decir, a partir de ahí empecemos a pensar, a sacar nuestras propias conclusiones. Dale, Valen. Bueno. Tenemos algunas dificultades sí, con el móvil, el retorno. Decía, perdón. Sí, Marcelo. Quería referirme a la cuestión que se tocó antes. A lo anterior, los cortes y el tarifazo. Sí. Dos cuestiones. Primero, estas empresas de distribución que han producido los cortes que todos conocemos en estos años y que siguen cortando la luz, son las mismas que en todo este tiempo, donde decían haber perdido plata, compraron distribuidoras de luz en el interior. Los grupos empresarios, que son los responsables de estos cortes de luz, han concentrado el negocio de la distribución de energía comprando las distribuidoras de muchísimas provincias del interior. Es decir, que desviaron los subsidios que debían invertir para reforzarse ellos en el negocio. Y la segunda cuestión es la siguiente. Hay algo que se dijo en estos días y que el presidente Macri todo el tiempo repite, que hay que refutar. Y es esto de que las tarifas tienen que aumentar para sostener la inversión. Esto es una aberración. Quiero explicar por qué. ¿Qué es una inversión? Una inversión es un adelanto de capital. Es decir, una empresa viene, arriesga dinero, adelanta capital y después cobra tarifas con las cuales compensa la operación del servicio y una parte va destinada a recuperar la inversión. ¿Qué es lo que se quiere hacer acá? Que empresas con cero adelanto de capital, o sea, puramente parásitas, financien una supuesta inversión con la tarifa, es decir, con la plata del usuario. Bueno, pasa en el las usuario autopistas. tiene que poner el capital que no quiere adelantar la empresa. Esto es parasitismo puro. Para hacer eso, nacionalicemos la industria energética. Absolutamente. Y sobre esa base establezcamos cuáles son los costos reales, coloquemos un control por parte de los trabajadores de los usuarios y pongamos los recursos energéticos en función de un plan de industrialización, de reconstrucción del país. Tenemos que volver un segundito al móvil y volvemos al piso con Daniel Valentina, Ramos. ¿nos escuchás ahora? Sí, chicos, los escucho. ¿Ustedes? Sí, claro, adelante, Valen. Dale, seguimos con los testimonios, dale. A ver, vamos a seguir hablando con los muchachos que están trabajando muchísimo. A ver, te puedo hacer una preguntita, ya sé que estás trabajando, pero queremos saber cómo van estos temas de la suba de las tarifas, cómo se siente acá en el comercio. Y la verdad que, no sé, no sabría decirlo, o sea... La gente por ahí manifiesta que no puede pagar. ¿Cómo? El tema de las pizzas, a ver, sale una porción, media porción, ¿cómo compra la gente? Y bajó, la verdad que bajó, porque la gente con el tema del tarifazo no tiene plata, o sea, ya no es como antes que les sobraba y venían a comprar. Ahora se cuidan más. ¿Crees que eso modifica también la manera de consumir? Y sí, perjudica, vamos a decir. Gracias, no te molesto más. Bueno, seguimos acá en el horno. Chicos, les comento, es el medio de la cocina de la pizzería. Sí. Valen, preguntales en qué porcentaje del sueldo incidieron las tarifas. A ver, porque estos muchachos no deben ganar como un ministro, por ejemplo. A ver. ¿Te puedo molestar un segundito? ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Puede ser? ¿Sí? Están trabajando, claro, los muchachos no quieren problemas, por eso no nos brindan testimonio. Se están recalentando los testimonios. Una preguntita, ¿en qué porcentaje ha intercedido el tema de los aumentos en tu sueldo? Bien, quedamos ahí nosotros. Sí, no. Pero nos tenemos que aguantar, ¿qué va a ser?
De alguna manera hay que llegar a fin de mes. Y sí, no queda otra. ¿Recuerda ¿Esto y otras alternativas o de alguna forma con las tarifas te arreglás? No, lo manejamos más o menos. No. Decime, China. Sí, no, preguntarle al señor si en la casa, en el hogar de él, también le aumentaron las tarifas con respecto al año pasado. ¿Cuánto paga? ¿Cuál es la diferencia entre lo que pagaba el año pasado de luz, gas, agua y este año, ahora, 2018? Dale, una consulta más. Con respecto a 2 años, en su hogar, su familia, su casa, con las tarifas, ¿ahora vio un aumento muy grande o cuánto pagaba hace 2 años? Ah, no, es una diferencia total. Por ejemplo, ¿te acordás de la luz? ¿Cuánto pagabas? Y antes nosotros, por ejemplo, pagábamos un precio y ahora estamos pagando la tercera parte más. ¿Doble? Claro, mucho más. ¿El gas? ¿El gas que también fue uno...? Usamos garrafa. Pero lo mismo, la garrafa también aumentó como 200 y pico hasta ahora. Y antes pagábamos 30, 40 mangos. O sea que notás una gran diferencia de este año con respecto a 2 más. Sí, bastante. Sí, se nota. Igual que el mismo, que pagás el teléfono, todas esas cosas, antes era una cosa y ahora es otra. ¿Y el agua? ¿También notaste diferencia? Agua sí, bastante, sí. Así que... Bueno, gracias, muchas gracias. Yo lo que noto es un gran, pero gran parecido entre los testimonios de este hombre y los recabados por todas las personas entrevistadas anteriormente. Exactamente, sí, coincido con muy vos. parecido, todos los testimonios son muy parecidos, o sea, son todas quejas, reclamos, no me alcanza, llego justo. Son los datos duros de la economía. Muy parecidos. Datos duros de la economía. Datos de la economía. Bueno, les pido a todos un momentito, ahora vamos a volver. Pero Valentina. Exactamente, Rosario. Rochi. Todo esto se ve en la calle. ¿De qué manera? No solo los comercios. Hoy tenemos, sabemos todos, un cacerolazo. Sí. Porque después del veto viene la protesta, vienen las consecuencias. Hoy, cacerolazo a las 8 de la noche. Y para brindarnos toda esta información y, por supuesto, la vuelta a casa, el regreso y complicados todos los accesos. Para brindarnos toda la información está Rochi. Rochi, ¿nos escuchás? Sí, aquí estoy. Siempre con una sonrisa. Hola, Rochi, ¿cómo estás? Hay que tratar de enfriar un poco el panorama. Como el señor, como Salvador, que nos hablaba recién de 83 años. Dale. Estás tan preciosa, Rosario. Bueno, perdón esta gracias. observación. Pero lo importante ahora es contarles qué va a pasar esta noche. Y esta noche va a ser nada más que la antesala de lo que continuará también el día de mañana, como ya les veníamos adelantando, con la culminación de la marcha por la marcha federal por pan y trabajo. En primer lugar, hay que decir que se están movilizando en las redes sociales bastantes organizaciones sociales, vecinos, que van a salir a las calles, justamente como decían ustedes, a hacer este cacerolazo. Pero no solamente en la ciudad de Buenos Aires va a estar complicado circular, sino en toda la provincia, porque vamos a tener en los diferentes municipios, ya vemos un montón de tweets en las redes sociales, por ejemplo, que están diciendo que en las esquinas de diferentes municipios se van a concentrar los vecinos. En primer lugar, decir que el Obelisco, la Casa Rosada y la Quinta de Olivos van a ser los 3 puntos más complicados esta noche a partir de las 8 de la noche. Así que evitar las inmediaciones si en ese momento justo estás emprendiendo la vuelta a casa. En estos momentos ya hay manifestantes en Rivadavia y Callao, así que atención si vas a ir por esa zona. Rivadavia y Riobamba también estará complicado esta noche a partir de las 8 de la noche justamente por el cacerolazo. Esto es lo que comienza a decirse. Sabemos que los cacerolazos se dan a último momento, se dan minuto a minuto, entonces va a ser diferentes concentraciones en diferentes puntos de nuestra ciudad. La calle Corrientes va a estar completamente colapsada, sobre todo en las inmediaciones del Obelisco, en la 9 de Julio, en Avenida de Mayo. Así que si podés evitar esas zonas va a ser lo mejor. A las 9 horas mañana, recuerden entonces que tendremos concentraciones en diferentes puntos de la capital federal, como Constitución, Puente Pueyrredón, Liniers, y se estarán manifestando a Plaza de Mayo y a Congreso. Así que esto es algo que va a continuar por lo menos hasta mañana al mediodía. Bueno, Rochi, muchísimas gracias. 18:43. Les cuento a nuestros invitados, en primer lugar agradecerles por haber estado acá, muchísimas gracias por haber compartido este momento, pero tenemos 3 minutos por reloj. Ustedes saben lo que es la tele, no lo inventé yo, lo inventó Romay. 3 minutos, Daniel. A modo de reflexión, aunque sea 3 o 4 palabras cada cortito. uno. 3 minutos en total. Hablando de inversiones y de tanto problema con la tarifa y con las distribuidoras, quiero que alguien me explique por qué se abandonó el proyecto de Atucha 3, que es inversión genuina en energía, y se ha cortado y se ha dejado y no se va a terminar.
es interesante para tratarlo específicamente en algún programa. Yo agradezco infinitamente. Marcelo Ramal. Bueno, un título a cada 15 uno. segundos. Dale. Convocar a toda la población, a toda la ciudadanía, a que hoy se exprese en el cacerolazo y mañana a marchar a Plaza de Mayo a rechazar este veto. Nosotros, el Frente Izquierda, nos vamos a convocar a las 12 en el Obelisco. Bueno, invitamos a todos a quienes nos quieran acompañar a que nos manifestemos hoy y mañana. Gracias, Marcelo. Eduardo, que nos venimos a encontrar acá después de tanto tiempo. La realidad es que me parece que en función de lo que decía Marcelo recién, es decir, lo que no tiene que abandonar la sociedad es su capacidad de lucha. Sí. Es decir, digamos, no estamos vencidos. Es decir, no porque el presidente haya vetado esta ley, se terminó. Es decir, estamos en condiciones de seguir peleando. Así que, es decir, la gente de distintas maneras, digamos, de la manera que pueda, de la manera, digamos, quejándose, enojándose, digo, porque todo vale, porque en definitiva la democracia es participación real. Bien. Muchísimas gracias. Osvaldo, ¿qué opinión le merece a modo de síntesis? A modo de síntesis, la gente salió en forma, sin que nadie lo hubiera convocado a hacer este cacerolazo. A las 20 horas. Me llaman de varias partes, me están mandando Sí, lo vi de con varias el partes del celular. país. Sí. Constantemente. Significa que la gente sola, sin organización, está harta de este tema. Basta. Por supuesto, hay que salir a la calle, hay que cacerolar, porque no se puede continuar con el saqueo.